Bienvenidas a Hablemos de Internet, un podcast sobre aquellos nichos cibernéticos que para muchas resultan extraños e incluso perturbadores. En este primer episodio les vamos a hablar de algo con lo que Luisa y yo estamos familiarizadas, donde tus fantasías más extrañas pueden volverse realidad, donde los hombres quedan embarazados y Harry Styles está enamorado de una rayita. El fanfiction. Pero antes, una breve definición del fanfiction. El fanfiction, abreviado como fanfic o fic, se refiere a las ficciones creadas por fans para fans que toman como referentes u objetos personajes ficticios o celebridades. Esta es una definición muy contemporánea ya que es posible encontrar antecedentes de los fanfics en la literatura antigua, como la Odisea o la Ilíada. Incluso se considera que la forma actual del fanfic es una derivación del género literario pastiche, el cual consiste en mezclar abiertamente estilos literarios, textos o voces de otros autores en una creación nueva. Pero el fanfic tiene un origen mucho más concreto. El término proviene de los años 30, de los fans de la ciencia ficción, para referirse a las publicaciones amateurs de fanzines. No es hasta los 60 que el término se utiliza en conexión con mundos existentes y personajes, mientras hoy en día se entiende que los fanfics son productos gratuitos, escritos y leídos principalmente por mujeres. Yo tengo un conflicto con el escritos mayoritariamente por mujeres porque en mi experiencia yo me he encontrado con muchos manes escriben muchas cosas muy interesantes. Yo también he leído eso, que en los fanfics que yo he leído hay muchos autores, hombres que han escrito, que escriben historias, pues fanfics, pero las lectoras principales son mujeres. Y en realidad en los libros que consulté y en las páginas web siempre decían que por lo general son más las mujeres que escriben y leen fanfics. Entonces eso es como un aspecto muy curioso de todo este mundillo de internet. Es que lo entiendo, pero al mismo tiempo se me hace un poco muy, no sé, se me hace curioso porque pues lo que te digo es como, es que yo siento que el fanfic, esto se va a salir un poquito del tema, pero siento que el fanfic está muy relacionado también con otras cosas de fans, como el roleplay, que es un tema del que hablaremos después en el podcast. Y algo que pasa mucho tanto en el roleplay como en los fanfics es que los autores se presentan como mujeres. Sí. Porque no sé, eso es una vaina muy rara, pero supongo que está muy relacionado con el asunto de que el fanfic es considerado una cosa que es solo escrita por mujeres, entonces pues para poder encajar hay que fingir ser mujeres. Sí. Es una cosa que me parece muy bizarra y que no entiendo del todo, pero es como, pues, bueno, cada quien verá qué hace. Pero eso me hace una versión muy particular, no sabía que lo definían de esa forma. De hecho, es algo que lo han señalado mucho, que la mayoría de autores de fanfiction son mujeres y que es muy frecuente que los hombres escritores o las personas no binarias no les importe ser confundidos con mujeres o directamente no quieren revelar su género, ¿sabes? Entonces, pues es muy curioso, pero en realidad el fanfiction se presenta como un fenómeno que se independiza como de un mundo de escritura masculino que estaba en los fanzines, como ya te decía, en todo este mundo de la ciencia ficción, y pasa a ser un círculo dominado mayormente por mujeres, y mujeres que escriben sobre relaciones homosexuales. Con mucha frecuencia. Entonces yo estaba consultando al respecto, fíjate, y me parece muy divertido porque son historias de homosexuales escritas por mujeres heterosexuales para otras mujeres heterosexuales. Es muy divertido. Y sí. Estaba leyendo que esto puede deberse a como un deseo de igualdad en una relación, pues entre hombres y hombres se cancela como esta relación de dominación que existe un poco entre hombres y mujeres por la desigualdad. O también he leído que los hombres gays también son muy objetivados en el fanfiction. O son feminizados, o son... Sí, como por ejemplo en el Omegaverse, donde los hombres pueden quedar embarazados, o en el MPreg. No sé qué piensas de eso. No, o sea, el Omegaverse me gusta,
pero no me gusta, o sea, esto creo que lo hablamos alguna vez, pero no me gusta desde el estereotípico mega amo de que es ama de casa, porque es como lo mismo que estabas diciendo de que se perpetúan mucho los roles femeninos que están muy asociados a es que tenés que estar en la casa haciendo estas cosas, que no es Ujú. como por libre elección, sino porque te toca. Porque hay unos en los Sí. que es como que el personaje sí escoge hacer esto cuando tiene la posibilidad de hacer otras cosas, y es como, va, este me gusta porque lo escoge. Pero el hecho de que perpetúen esas dinámicas en los fanfics es muy complejo, porque también es como, esto lo hablé alguna vez con unos fanfickers, y es como, es que los fanfics también sirven para expresar lo inconforme que estamos con las cosas. Entonces el Sí. hecho de que vuelvan a un hombre, entre comillas, mujer, porque eso es más biológicamente mujer, porque eso es lo que pasa en el Omegaverse y en el MPREX, básicamente el hombre tiene útero, es una vaina muy rara, y no me gusta, sinceramente, pero bueno, cosas. Yo no leo, casi no leo ese, si lo leo es porque la trama está muy buena y me salto todo eso, porque qué asco, porque no lo soporto, me parece muy bello. Se Ujú. me hace, se me hace muy complejo, porque es como, es que a través de esto puedo asumir lo que pasa en mi realidad, pero al mismo tiempo, como que no se tiene en cuenta las repercusiones que eso puede tener en otros, que es una cosa que te comentaba después de cómo ciertos temas pueden generar ansiedad o pueden detonar Sí, sí. problemas a las otras personas que lo están leyendo. Entonces es como que hay que tener mucho cuidado con el cómo uno lee fanfics y por qué los está leyendo y con qué propósito también. Y Sí. tengo algunos comentarios sobre eso. Yo creo que es cierto que en el fanfiction se perpetúan a menudo ciertos estereotipos y ciertas ideas machistas. Y pienso que esto puede verse, por ejemplo, en la Mary Sue, pero yo no sé qué piensas tanto de eso. Porque, por ejemplo, la Mary Sue es una mujer sin imperfecciones, que soluciona todo, que es inteligente, que es hermosa, que no tiene ningún defecto, ¿sabes? Sí. Pero al mismo tiempo me parece que esto puede llegar a ser problemático porque estás pintando una imagen que no corresponde con la realidad de muchas mujeres y que puede afectar a las lectoras de formas negativas porque ellas pueden querer, sobre todo las lectoras jóvenes, digo, pues adolescentes o niñas, Sí. porque ellas pueden desear o imaginar que ese es como el ideal de perfección o que las mujeres son más válidas luciendo de ciertas formas y comportándose de ciertas maneras. Por ese lado me parece problemático. Pero también he visto o leí por ahí que la Mary Sue puede ser un término usado por hombres para rechazar la idea de que la mujer robe el protagonismo de las historias. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que la Mary Sue es problemática más como en el aspecto de que refleja ideales falsos, ideales inalcanzables, más que como por el hecho de que sea un término peyorativo para referirse a las protagonistas femeninas. No sé qué piensas de eso. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo en eso porque algo que a mí me pasa cuando me encuentro con ese tipo de personajes es que inmediatamente a mí me sacan del fanfic. Es como, pero ¿por qué me tenés un personaje tan perfecto? Es Sí. imposible que alguien sea tan perfecto. Y es muy complejo porque si bien hay muchas lectoras de fanfics o muchos lectores de fanfics que son como mayores de edad y ya tienen como una conciencia mucho más Ujú. amplia respecto a ciertos temas, cuando son adolescentes las que los leen o cuando son personas que todavía están tratando de encontrar un rol propio, de encontrar una forma de ser propia, lo que decías, estas cosas precisamente lo que hacen es modificar su forma de ver y de entender las cosas. Dan Alcoati hizo en algún momento, Dan Alcoati es una youtuber que critica películas, específicamente películas que son dirigidas para adolescentes y que suelen ser muy pelles, por lo que ella comenta, yo no las veo porque soy mala viendo películas, pero ella hizo un estudio sobre una película, un estudio entre comillas, sobre una película que se llama Tres metros sobre el cielo, creo, o bueno, sí, creo que es esa, y en la que ella le pregunta a los fans si cuando ellos vieron esta película esto modificó o les sirvió de ejemplo como para sus relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué pasa? Que esta película, por lo que Dan Alcuati comenta, yo no la he visto y no me interesa verla tampoco, es que
la película básicamente promociona una relación muy abusiva en el sentido de que el man lo que hace es pues tocar a la pelada sin permiso, la sangolotea muy fuerte, la trata muy feo. Ujú. Entonces ella coge y le pregunta a los fans, ¿esto modificó su forma de ver las relaciones interpersonales? Claro, entonces muchos fans llegaron y dijeron, yo vi esta película y más o menos el promedio es entre los 12 y los 15 años, pues yo vi esta película y yo dije, no, marica, pues este es el tipo de relación que yo debería tener. Sí, Claro, entonces era una relación con una diferencia de edad relativamente amplia, era una niña que todavía estaba en el colegio y un pelado que era como una especie de delincuente, una cosa súper intensa. Entonces, si esto pasó con una película, ahora, ¿qué pasa con los fanfics? Que me parece mucho más intenso porque uno tiene la posibilidad de leer fanfics constantemente si uno sabe cómo buscar. Y pues Wattpad, que es una plataforma hecha, o sea, que empezó siendo de fanfics y ahora es una vaina muy rara porque también promueve libros y pues de ahí sale una saga del fanfics que cambiaron los nombres, pero eran fanfics de One Direction. La saga se llama After, pues si estas cosas logran modificar la percepción de las relaciones interpersonales y de la forma en la que una persona se tiene que comportar, ahora como es el leer fanfics, que no es un producto relativamente mediado por los padres, aunque probablemente nada lo sea en cierta medida. Entonces es preocupante en la medida de que los pelados, los culicagados van a decidir qué tomar como rol, porque todavía no saben cómo definirse a sí mismos ni cómo relacionarse completamente. Están en una época de descubrimiento en la que todo puede o no puede ser un modelo a seguir. Entonces, que una película como esta, que lo que hace es promover un tipo de relación que termina siendo mucho más dañina que buena, y hace que las personas repliquen este comportamiento porque es el modelo a seguir, porque si es una película, pues debe estar bien, entre comillas, pues con los fanfics pasa algo similar. Y la cosa con los fanfics es que como es algo hecho por fans, pues los fans no piensan o pues sí, no piensan realmente a quién le va a llegar esto porque ellos están diciendo, es que yo quiero escribir esto porque me encanta esto que leí y quiero que esto pase, o estoy escribiendo esto porque me parece una porquería lo que pasó, entonces voy a hacer esto para mejorarlo. Y la cosa sí, que pasa con estas cosas, con estos fanfics, es que los autores, pues, claro, ellos vienen con sus ideas preconcebidas del mundo, con las cosas con las cosas que les enseñaron de pequeños, con las cosas que aprendieron en la adolescencia. Entonces, si una persona que viene de un contexto, entre comillas, complejo, con relaciones tóxicas, interpersonales, con relaciones familiares complejas, pues inevitablemente se va a ver en el fanfic, que es algo que claro. no sé si ya comenté, que muchas cosas que hacen los fanfics a veces, o los autores de fanfics, es que utilizan el fanfic como un medio de lidiar con los traumas. Por eso Ujú. si uno entra a otras, pues uno ve un montón de etiquetas que funcionan para advertir sobre ciertas temáticas que pueden detonar a una persona. Entre ellas Sí, las claro. relaciones interpersonales peligrosas o temas como la violación o o la negligencia paterna o el abandono de niños. Es impresionante porque hay tags para todo. Sí, Entonces, pues claro, estos autores llegan con estas ideas y pues para ellos eso puede no ser una relación tóxica, puede no ser una relación mala porque crecieron con ello. Entonces uno va en A O3 feliz de la vida buscando fanfics y se encuentra con tremenda cosa horrible y me ha pasado. Y yo estoy como, pero sí. yo, o sea, yo leo los primeros 3 párrafos y es como, oye, y esto va súper bien cuando, ¡pum!, Ujú. porque a veces las personas no taguean, entonces es como, ¿por qué no tagueaste? Necesitaba un tag, yo no quería que esto me generara ansiedad, y a mí me ha pasado mucho, y pues me imagino que otras personas también, que es una de las peleas que hay mucho en internet por los fanfics, que hay contenido que es muy delicado, y pues a veces taguean y a veces no. Entonces cuando no Ujú. taguean y uno se encuentra con esas cosas, pues es un problema, porque no fui advertido ni entré bajo mi propio concepto A, que eso es un tema del que Sí, hablamos ahorita. sí, creo que los fanfics sí pueden ser un espacio, sobre todo, creo que depende de la plataforma, Mm, porque Wattpad, por ejemplo, tiene un público mucho más juvenil y escritores mucho más adolescentes, mientras que otras plataformas pueden tener escritores más adultos, como más concientizados sobre la sensibilidad de ciertos temas. Entonces a mí me ha pasado que estoy leyendo en Wattpad y encuentro un fanfic que me está gustando mucho y de repente a un personaje lo violan o a un personaje le pasa algo horrible y quedas absolutamente traumatizado.
Eh, porque, Sí, claro, son temas sensibles de los que no te advierten en ningún momento. sí. Pero, sí, me parece muy interesante todo el fenómeno de los tags, sobre todo porque en la literatura esto no se observa para nada. Creo que el fanfiction está mucho más enfocado a un público muy específico, está pensado siempre en los deseos de los fans y por eso necesita de estas etiquetas para que sean ubicados, para que sean encontrados por otras personas y al mismo tiempo son, no sé, son muy autoconscientes de algún modo. Me parece que las etiquetas reflejan un poco eso y que en la literatura esto no sucede porque el escritor no está teniendo esto en mente, a pesar de que pueda, no sé, utilizar algo como el pastiche o algo así, nunca se tiene tanta autoconciencia y los temas no se advierten. No sé si la literatura juvenil esté un poco utilizando esto y, advierta como de temas sensibles al inicio. Y creo que es un debate muy interesante el hecho de que las novelas deban tener advertencias al inicio. Yo Pero, estoy de ajá. acuerdo, o sea, es que esa es la parte que se me hace muy curiosa porque yo como, o sea, yo fui lectora juvenil, yo tengo un montón de libros juveniles ahí. Uh-huh, Por ejemplo, Los Juegos del Hambre, que es una vaina que es básicamente una distopía en la que un adolescente tiene que ir a una arena a matar a otras personas porque básicamente es la única forma en la que sobrevive, en la uh-huh, que casi se mata para poder ganar el juego y poder salvar al otro. uh-huh. Estos son spoilers, pero si no vieron las películas es su culpa, ya pasaron más de 5 años, yo no me hago responsable. Eh, pues se me hace muy complejo porque es una cosa para niños, ¿no? Es una cosa para niños Sí. y es una vaina toda intensa. Y claro, pues Los Juegos del Hambre no es que yo recuerde cuando lo leí, pues no es tan explícito, pero aún así tiene temas muy fuertes. Entonces se me hace Mm. muy raro que en lo que es la literatura eso no pase, pero en la música sí hayan advertencias de contenido explícito, en los fanfics sí haya eso, en las películas también. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, De también está pronto, con... Dime. pero igualmente, no sé, creo que todo este tema de la violencia en los productos infantiles no es algo para nada nuevo. No creo que haya, pues incluso fábulas infantiles o historias, libros que son dirigidos para niños y contienen cosas violentas y los videojuegos y las películas y casi todo contiene algún material violento o algún Sí. material más o menos sensible eh, y que está dirigido para niños. Entonces no sé, no sabría como qué tanto se, se debería restringir. Creo que sí tiene que haber como más Una alerta sobre el hecho mención. Sí. de que debe haber advertencias para los padres y para los niños, pero no sé, creo que uno está mayormente insensibilizado sobre ese tipo de cosas y sobre su presencia en muchos productos culturales. Pues que yo creo que esa es la parte compleja porque es como, no sé, es que no sé cómo sea en el resto de Latinoamérica, asumo que es un fenómeno similar, pero aquí en Colombia como que estamos tan acostumbrados a cierto tipo de violencia que ese cierto tipo de violencia pues no nos afecta, porque estamos Sí, bombardeados con ese tipo de violencia todo el tiempo, pero pues en otros contextos como, no sé, supongamos, es que no sé en qué contexto eso no pase porque pues Colombia y no sé nada más del tema, pero yo creo que un poco el asunto también es el cómo se entrega porque yo sé que, y esto creo que lo vi en clase de edición, es que el hecho de que un tema se entregue en un cuento infantil de cierta forma no significa que pueda llegar a ser traumático, puede ser una cosa de sí, enseñanza. Yo recuerdo que claro. leímos un cuento infantil que hablaba sobre la violación a niños chiquitos, pero básicamente el cuento era como el asunto de tenés que decirle a un adulto que esto te está pasando. Es más como un Claro, asunto de generar conciencia de que el cagado sepa que tiene que hacer esto para poder estar bien o poder estar mejor. claro, o el tema del consentimiento, que es uno que se está intentando recientemente Sí. inculcar mucho a los niños. Que eso es algo que pasa mucho en los fanfics, de hecho, hay un tag muy particular y es como el consentimiento es sexy. Entonces, como que en los fanfics también pasa mucho eso, que advierten cuando un contenido no va a ser consensuado, pero también advierten de una forma muy charra, pero también muy guapa,
el asunto de que el consentimiento es importante. Y es que Sí, los claro. tags son muy graciosos, es que el consentimiento es sexy, el consentimiento es importante y el consentimiento está bien. Entonces, es Sí. muy charro porque uno encuentra ambas cosas, es como las personas en los fanfics están súper conscientes de muchos temas por el mismo asunto de que están escribiendo para sí mismos, entonces no es como, ay, no, sí, yo escribo para otros, entonces, o sea, es como que saben que escriben para otros, pero también saben y están conscientes de que en el fandom pueden haber personas que tengan problemas con esta temática, que eso es lo otro. Sí. Cuando Ujú. las personas escriben fanfics están conscientes del fandom en el que están porque es un producto que va para el fandom, que el fandom es Claro. básicamente la agrupación de personas que siguen cierto producto, cierto libro, cierta cosa. Entonces, Ujú. claro, si yo estoy constantemente en contacto con otras personas, pues yo sé más o menos qué puede triggerarlas o no, y yo sé que me triggeré a mí. Esto Ujú. triggerea. Entonces se ponen los Triggeré. tags, que de hecho eso me parece un problema en Wattpad. Cuando yo leía en Wattpad, yo Claro. dejé de leer en Wattpad, porque en parte porque el contenido era muy, es que no es pelle, no es pelle per se, el problema es que no está como en A otras, es que yo me enamoré de A otras porque las cosas están como mucho mejor escritas y también el asunto de los tags, es que el asunto de los tags a mí de una me compró, porque algo que pasa mucho en Wattpad es que los tags no existen, los tags son, no sé, es Claro. que eso está ship y ya está. Y de Ujú. pronto anuncian si hay MPreg y ya, Sí. ya. Ujú. Sí, yo lo entiendo. Yo estuve muchos años en Entonces, Wattpad. Yo leía eh, Larry, leía... maravilloso, eh, Larry. hubo una época en la que leía... Cuando salió Yuri on Ice, que es un anime, leía fanfics de Yuri on Ice. Y luego, cuando ya estaba terminando mi adolescencia, empecé a leer historias originales, serias, principalmente homosexuales. Entonces, el mundo de Wattpad creo que puede dividirse como en el mundo del fanfic malo, el fanfic bueno, que es más Que es difícil de encontrar. poco, que es poco. Sí. Y luego el mundo de las historias originales creadas por gente, sin nada de historias reales, nada, son creaciones completamente originales y creo que ese mundo pues vale la pena explorarlo. Pero bueno, hay Claro, algo que te quería comentar. dime, cuéntame. Hay una cosa que leí de la que yo no estaba tan consciente sobre el fanfic, que es que la parte de escritores que no son mujeres son de algún modo también personas por fuera de la cultura oficial, es decir, minorías. Entonces puede ser que haya muchas personas gays, lesbianas, que hayan personas no binarias, pero es muy curioso porque el fanfiction es un espacio extraño al que acudir si eres una minoría. Claro, hay una aceptación, digamos que puede haber mucha apertura como al hecho de la homosexualidad, como a cosas distintas, por así decirlo, pero también es un mundo desmeritado en comparación con la literatura, entre comillas, seria. Entonces, estas minorías acuden al fanfic que precisamente es estigmatizado, que es considerado no serio, que es considerado femenino, romántico, sentimental y que por eso está por fuera de lo meritorio. Y además el fanfic es no pago. Casi siempre el fanfic es gratuito. Entonces, ¿no te parece extraño que minorías, que personas que por fuera de los fandoms, por fuera del fanfiction, son oprimidas, vengan a estos lugares que son considerados principalmente como nichos, no sé si nichos, como espacios precisamente no considerados no serios? ¿No te parece extraño? Me parece extraño, sí, pero también me parece muy apropiado en el sentido de que es un lugar en el que pueden ser de manera Sí. distinta, porque, o sea, son minorías. Y aquí Uh-huh. estamos hablando de minorías tanto en el aspecto de, es que no quiero decir problemas, pues como personas neurodivergentes, tanto personas de la comunidad LGBT como personas de Sí. diferentes etnias. Yo no sé si Entonces, lo de etnias, porque el fanfic puede ser muy tóxico como en el body shaming, como siempre poniendo personas delgadas, personas blancas. Creo que hay un lado del fanfiction que puede ser, ¿cómo decirlo? Cerrado eh, racialmente, cerrado en sus es que cánones de no, belleza. Yo creo que es que puede esa es ser. la parte, es que esa es la parte que a mí, por ejemplo, no me consta.
desde la experiencia, porque en los fandoms en los que yo estoy, como que, o sea, hay personas como tanto de todo color como de todo, o sea, hay de todo. Entonces, a mí, decir que yo me he encontrado con racismo es mentira. Entonces, yo Pero desde ese lado, nada. Más desde el asunto de que yo leo muchos autores gringos y yo sé que yo he leído autores gringos que son negros y yo sé que yo he leído autores gringos que son autistas y yo sé que yo he leído autores gringos que tienen trastorno bipolar. Entonces, a mí, desde lo personal, no me consta que esas cosas pasen porque yo leo los comentarios y yo nunca me encuentro con comentarios diciendo es que porque hiciste este personaje negro o es porque hiciste este personaje de esta forma. Y yo estoy sí, en un creo que, fandom Y yo estoy en un perdón, fandom que tiene, o sea, que es el segundo fandom con más fanfics en AO3. ¿cuál? O sea, ya con eso es como lo que te digo, yo no me he encontrado con eso, entonces no sé. Pero yo creo que también ¿Cuál depende fandom? mucho de la plataforma, porque si estamos hablando de AO3, que es un lugar en el que la mayoría de personas son, lo que te digo, que ya tienen un nivel de conciencia un poco más amplio, pues el asunto de que taguean ciertas temáticas problemáticas y advierten desde el que voy a hacer este personaje autista o voy a hacer este personaje negro o voy a hacer este personaje, entre comillas, gordo o voy a hacer este personaje de tal forma, pues uno ya sabe en qué se está metiendo y uno ya sabe si lee o no lee, si uno quiere leer, si tiene un problema con eso, que no pasa porque tienen un montón de votos, lo que son kudos. Ahí Sí, entonces, yo creo que en Wattpad es mucho más probable que eso pase por el mismo sí, asunto de que son, pues, son curicagados, entre comillas. Hay personas, o sea, el promedio más o menos de Wattpad, cuando yo leía en Wattpad, que fue hace como 25 años, pues son pelados de 12 a 16, 17. sí, Entonces, no sé, pero es yo creo como, que, como am, eso. sí, yo creo que puede ser un poco sesgado de mi parte, era más como una pregunta que tenía, porque yo también recuerdo haber leído muchas cosas como autismo, con personajes gordos, con el tema del bullying, con el tema, pues sí, muchos temas sensibles y muchos temas que ocurren en la vida real y que se denuncian en los fanfics y que presentan como otros ciertos tipos de belleza. Creo que lo preguntaba un poco por el hecho de que no creo que ningún tipo de literatura o de producto cultural esté libre de cierto eurocentrismo, de cierto racismo, de cierta misoginia. Pues se puede ver que el fanfic también tiene ciertas ideas misóginas, como con la existencia Sí. de esta Mary Sue. Aunque esto se da más como en la literatura, pues perdón, en los fanfics escritos por adolescentes. Creo que ahí es donde más se pueden encontrar esas cosas problemáticas. Y yo creo que eso también depende mucho de la plataforma, porque, o sea, lo que te digo, yo sé, por ejemplo, yo no soy de leer ships heterosexuales, pero cuando yo leo ships heterosexuales me encuentro con unas tramas bastante interesantes. Pues esta vieja existe de esta forma en el mundo, pero el man, como que el man ni la desmerita ni la trata mal por querer vivir de la forma en la que él quiere y él puede vivir de la forma en la que él quiere también sin interferir ni dañar al otro en esa dinámica. Es como una cosa muy igualitaria. Por ejemplo, en los fanfics de parejas homosexuales, lo que pasa es lo contrario. Se ponen al hombre, entre comillas, pasivo a cumplir el rol de mujer. Entonces es como muy raro porque Sí, convierte completamente la cosa. El mundo de los zombies es una cosa muy bizarra. sí, Entonces el hombre que es, entre comillas, pasivo, pues es el que adopta el rol de mujer o el rol de mamá en la familia o el rol de claro. es muy raro porque mientras que eso no pasa en los fanfics heterosexuales, porque en los fanfics heterosexuales la mujer existir y rompen completamente con el canon de algunas series, Ujú. que es una mujer ya, que es una mujer que cumple un rol de las características de lo que es lo femenino en el sentido de es que es la mamá, es que es la ama de casa, es que es la cosa. Claro, Y muestran a esta mujer saliéndose de ese rol y siendo lo que ella verdaderamente quería hacer, si no quería ser ama de casa y si quería ser ama de casa, pues la muestran feliz en su rol de ama de casa porque es lo que quería hacer, porque en eso está el asunto, es que la mujer debería decidir qué quiere hacer con su vida. claro, pero eso es un Es tema que no interesante. deberíamos tocar porque es muy Sí, es complejo. Yo cierto. no creo que en el hecho de desear ser una ama de casa haya una completa libertad, uno sea un agente, ¿sabes?, libre. Yo creo que
si tú deseas ser una ama de casa, obligatoriamente estás condicionada por unas normas sociales, por un sistema patriarcal que te ha impulsado a tener el deseo de ser ama de casa. Yo no creo que un hombre activamente desee ser amo de casa, porque no se espera Sí, que él sea un amo de casa. tienes Entonces, bueno, razón, eso no es no un, lo un había debate que pensado. debamos tener aquí, pero Sí, eso es otra cosa, eso es otra cosa, es que sí, tienes toda la razón, tienes razón, una disculpa, me fui por ese lado, pero es como, sí, ese asunto es como que la mujer saliéndose de los roles ya establecidos que decimos que es raro porque los hombres hacen que el hombre cumpla ese rol que estaba claro, establecido para la mujer. es muy raro. Es muy charro Claro, el hombre, también. Yo, pero, perdón, quiero añadir una cosita, dale. que es un poco, no es un poco como, no son ideas un poco cerradas, digamos, claro, estás escribiendo sobre una relación Sí, homosexual, pero estás teniendo ideas homofóbicas y sí, muy binaristas y muy como de división de roles de género. Estás haciendo que el hombre sea una mujer. El hombre no es un hombre, sino que le estás poniendo, o sea, estás imaginando que en tu relación entre dos hombres, uno de ellos obligatoriamente es pasivo, uno de ellos obligatoriamente es más delicado, se identifica con cosas más femeninas y está siendo está sí. siendo machista con esa idea y Es está muy siendo intenso, homofóbica, claro, es muy intenso porque es como, güey, ¿por qué estás haciendo esto? Claro, entonces uno, ahí es también la elección de uno que lee y que no lee, porque en los fanfics, pues claro, tú en los fanfics no tienes como esa patria potestad de decir, esa cosa que tienen los fans que son como todos raros, amigos, a mí hay fans que me caen mal porque son todos raros, de decir, con las series en específico, de decir, es que esto no debía pasar así. Es que tú en los fanfics no tienes esa potestad porque tú aquí no me estás pagando para hacer lo que tú me dices que haga. uh-huh, Entonces es muy charro porque claro, es como, bueno, pero pues yo voy a escribir lo que yo quiera y si tú no quieres leer, no leas. Nadie te está diciendo que vengas a leer. El tag está para que no entres a leer. Y aquí es cuando entran los uh-huh, fans que me caen mal, que ponen uh-huh, tan específicos que advierten de temáticas que pueden hacerle daño o pueden lastimar al otro, y los otros deciden entrar a leerlo porque solo quieren criticarlo, quieren joderle la vida al autor por tratar una temática que ellos no querían ver, pero que entraron claro, a ver sabiendo que estaba. uh-huh, Es como si tú sabes que esto te va a molestar, ¿por qué lo lees? ¿Para claro, qué? Entonces es como que está el asunto de que en el fandom pues todos pueden hacer lo que quieran, que es un asunto muy de internet ya, que internet es una jungla y es el que sepa manejarla, sabe cómo sobrevivir y sabe qué hacer. Y en Internet las normas sociales del mundo real, entre comillas mundo real, pues no aplican. Y en Internet lo que importa son otras cosas. No es lo mismo que importa en la vida real, son cosas diferentes. sí, Son como dos planos de existencia diferentes, entonces son normas diferentes. El cómo yo actúo en mi vida social puede ser similar, pero no es lo mismo porque en Internet yo tengo otras libertades que no tengo uh-huh, en la vida real. Entonces en los fandoms se presenta mucho eso, porque algo uh-huh, que pasa también en la cultura del fanfic, que es una mierda, es que si tú, por ejemplo, shippeas una cosa, un hombre por un hombre, pero el resto del fandom está en contra de esa ship, de esa pareja, pues el sí, fandom se te va encima y hace que cierres la cuenta y que cierres todo y que elimines todo porque claro, estás siendo acosado constantemente por ese producto que escribiste. Entonces, claro. es que Internet Es, es un mundo muy bizarro, uno se es encuentra muy con cosas muy interesante. locas. Sí, es que es lo que es Eh, básicamente lo que sería la sociedad sin normas. claro, Uno entra a Twitter y en Twitter uno tiene que estar muy pendiente de lo que hace o no hace, porque la gente en Twitter está sí, loca. Las discusiones de política en Twitter son una guerra campal, o sea, se tratan súper mal entre todos, se insultan. Claro, pero es que es Twitter, entonces lo que pasa en Twitter no pasa en la vida real y a mí no me va a pasar nada porque uno puede adquirir la identidad que uno quiera en Internet. Entonces eso sí. ya te saca como de la mayoría de normas de la vida real, entre comillas. Es muy interesante cómo esto aplica la literatura, digamos, al fanfic como un texto literario, porque se mezclan dos entornos distintos. Es el entorno del texto, de las relaciones entre textos, ¿verdad? Distintos. Sí. Y luego el estado del autor o esta categoría de autor que por estar en internet no es sacralizada
como por fuera, como en el mundo editorial, sino que el autor es un fan igual que tú y está en un nivel de igualdad de algún modo y puedes funarlo y puedes criticarlo y puedes, sí, no sé, como ser más abierto con el hecho de que ese texto no es fijo de algún modo. Yo no sé, Sí, me parece extraño, me parece curioso cómo interactúan como estos distintos círculos y hacen que ya la obra literaria no esté como en una misma categoría. Supongo que lo afecta como el estatus de fanfic, de obra gratuita, obra de fans, ajá. obra no Es que seria. yo creo que ni siquiera es como el asunto de que sea obra de fans, porque lo que te dije, una autora en Wattpad hizo una serie After que tiene 3 películas y 4 libros y eran fanfics de Harry Styles por Rayita. ¿Quién es Pero Rayita? Tú pones tu nombre, Rayita. ¿Cómo? yo difiero. No Está estoy de bien, o sea, acuerdo con pero eso. espera. El asunto es que aquí en el asunto de los fanfics es como, claro, tú en el fandom puedes reconocer a un autor. Y a mí me pasa en el fandom en el que estoy que yo reconozco ya 3 autores y son mis autores favoritos y yo los reconozco y probablemente sean autores favoritos de muchas personas. Pero algo que pasa es que en el momento en el que una obra es monetizada, pues la obra adquiere valor. No estoy diciendo que adquiera Sí. valor artístico, en lo absoluto. Porque así como hay fanfics muy buenos, muy bien escritos, esos fanfics son los menos reconocidos. Porque lo que más gana Uh-huh, es lo que más, entre comillas, no sé, tiene contenido explícito. Es que esa es la parte rara de los fanfics. Como uh-huh. la cantidad absurda de, entre comillas, contenido pornográfico escrito es impresionante. O sea, tú en A3 tienes la posibilidad de quitar ciertos tags. Entonces tú puedes quitar todos los tags que son sexuales y la lista de fanfics se reduce muchísimo. Uh-huh. Que eso a mí me Pero es parece que que es lo que... también el fanfic es un espacio de no fetichización, de fetiches, más bien. Sí, Donde lo tú es. vas a satisfacer ciertos gustos particulares que tienes, sean sexuales o no, pero mayormente sexuales. Es muy raro, sí. Entonces eso a mi parecer es lo que pasó con After. A mí personalmente After yo no lo he leído porque yo tengo eso, a mí no me gusta leer fanfics de personas reales. Se me hace muy... ¿Cómo así? Ah, como con famosos. Sí, a mí eso no me gusta. Y menos si es Harry Styles por Rayita. Eso ya a mí me pone en Ah, una sí, perspectiva de yo no puedo con esto. Es como no se me escapa, es como que mi existencia no puede convivir con ese tipo de fanfics. Entonces eso es lo que a mí me parece que pasó con After. Y más que sí. todo porque es un Wattpad. O sea, el simple hecho de que sea Wattpad, que Wattpad permite eso. Permite hacer que los fanfics sean comercializables cambiando los nombres. Pues ya implica una dinámica diferente. Claro, Hmm. no, es muy charro porque yo he visto las páginas, hay páginas en Wattpad, pues en Facebook, que hablan sobre ciertas páginas en internet que publican libros y se refieren a este asunto de los fanfics, o sea, a los autores que empezaron haciendo autores de fanfics, pero vendieron los derechos de autor de los libros para volver los libros, quitando los artistas, pues eso ya Sí. ya cambia la dinámica, cambia la dinámica completamente porque eso significa que te conviertes en autor. Y el problema es que After fue publicado por Planeta. Entonces Ujú. el asunto ahí es como más directamente relacionado con la plata. En el momento en el que tu fanfic en Wattpad, porque es en Wattpad, no en otra plataforma de fanfics, en el momento en el que tu fanfic adquiera cierta cantidad de vistas y cierta cantidad de público en ese momento, eres elegible para ser autor comercial y ya no eres autor de fanfics. Hay una delimitación, es un poco como si el autor traicionara a su fandom por Ujú. publicarse, no sé, me parece un poco turbio, A mí también pero, me parece turbio, pero es brutal pe- porque los fans lo siguen aceptando, porque es como, ah, marica, una fan logró ser escritora famosa. pero a mí Y me es como gusta. que, a mí me parece brutal, o sea, a mí me parece brutal porque es como, güey, mi escritora favorita se volvió famosa, o sea, si eso pasara con mis autores favoritos, yo sería feliz porque se lo merecen, porque escriben muy bonito y escriben cosas muy bacanas. Ujú, pero, Pero o que no, pasara con After es como lo que decíamos al inicio, son relaciones súper tóxicas y súper problemáticas que leen claro. adolescentes.
Ujú. Claro, pero es que esta cosa se volvió famosa, no sé si por morbo o porque los fans, o sea, yo estoy segura de que los fans lo disfrutaron mucho, pero es el mismo asunto de que es Wattpad, es literatura juvenil, era Sí, para adolescentes, y eran adolescentes leyendo relaciones súper tóxicas. Entonces, como, güey, no mames. Pero ok. es como, pues aquí gana la plata, en el asunto de que, pues, si tú tienes esta cantidad de autores, asumo que por lo menos el 50% de estos lectores van a comprar los libros físicos y van a ver la película. Entonces, eso es plata para Mm. nosotros, la editorial. Es muy raro, es que es muy raro, yo no supero que eso pase, porque pasa, y es como, ¿en qué momento los fanfics se pueden volver comerciales? Estoy segura que eso solo pasa en Wattpad. No he escuchado de otro autor de otra plataforma que se haya vuelto famoso por un fanfic. Eso solo ha pasado con Wattpad, porque Wattpad Yo creo que lo permitió, es muy raro. hay un problema por el que parece tan raro que un autor de fanfic se vuelva famoso o un autor, entre comillas, real por ser publicado. Y es que hay una cuestión de fondo que me parece muy interesante y es si existe plagio por el hecho de usar personajes que no son tuyos Sí, para el hacer simple una hecho de historia. usar a Harry Styles, o sea, el hecho de que todo el fandom sepa que Harry Styles es el protagonista de After, pero que le hayan Sí. cambiado el nombre, pero que todos sepamos que es Harry Styles, a mí se me hace Sí, muy no, fuerte. A mí, entonces, pues yo lo veo y es como, nea. creo que es interesante preguntarse sobre el límite entre la imitación en la literatura y el plagio. Yo no sabría dónde ponerlo. Tampoco. Creo que un fanfic es complicado que se publique o que adquiera este estado de literatura real solo por el hecho de que toma personajes que no le pertenecen. Pero yo sí creo en el mérito de autores que crean mundos completamente originales, con premisas muy interesantes, muy innovadoras y que solamente usan el nombre de unos personajes. Yo creo que ahí sí hay Sí. derecho de que ocurra Ay, algo sí, como con estoy After. completamente de acuerdo. Estoy Y no, yo completamente de no he acuerdo. leído After ni sé mucho sobre ella, pero Yo he visto no reseñas. sé si le cambió el nombre y si es una situación nueva, pues ya es una obra independiente, supongo. Eh, Sí, es que esa es o sea, es como que, claro, es una obra independiente porque le cambió los nombres a los personajes, ya no es Harry Styles por Rayita, no está en el contexto de persona famosa que tiene una banda, no, pero es que no es un problema, no es un problema, es que se me hace se me hace muy extraño y me parece súper bien que la pelada firmara contrato y venda libros y tenga buena vida, súper bien por ella. Es que se me hace muy raro el asunto de que sea un libro famoso y que todos sepamos que era un libro de Harry Styles por Rayita. Es que se me hace muy raro, porque sé que era Harry sí. Styles. Esa es la cosa que yo Ujú. sé que es Harry Styles y yo no puedo dejar de ponerle la cara de Harry Styles al personaje principal porque le cambiaras el nombre. Yo creo que igualmente es injusto el trato que se le dan a las ¿cómo se llaman las escritoras de fanfics? Ah, Fanfickers. sí. Me parece injusto porque sé que ahí está implicado un cierto desdén por el fanfic y por la literatura romántica y por la literatura escrita por mujeres, ya que sé que hay muchos hombres que toman, que hacen algo muy parecido, que toman personajes literarios, que toman escrituras de otros autores, que toman personajes de la vida real, situaciones así, y no llaman a sus textos fanfics, sino que los llaman pastiche, los llaman posmodernismo, los llaman ficción, Muy solamente para no charro. entrar en esa categoría. Hay toda una falsedad literaria como disfrazada, no sé, como cierta misoginia y cierto rechazo, porque no, es imposible negar que la mayoría de autores que se publican son hombres, a pesar de que eso haya cambiado como en tiempos Entre comillas. recientes. Y entre Sí, comillas. y que la literatura escrita por mujeres no deja de ser categorizada como Menor. más romántica, como más simple, como más O como menos. sentimental. Es que es el hecho de que es considerada como menos. Sí, claro. Es el Mm. adjetivo menos, porque puede ser más romántica, puede ser, entre comillas, más simple, pero es el asunto de que es menos por el simple hecho de que fue escrita por mujer. Sí, Y pues es que es como lo que te comentaba, y esto es una opinión un popular, esto probablemente me funen, pero ojalá nadie lo poco va a popular. como opinión poco popular, y es que lo que te dije es que la Neida es un fanfic.
pero la Eneida es glorificada como literatura clásica, pero es un fanfic que básicamente los romanos dijeron, es que necesitamos un mito creacional, ven y créame esto, que salió la Eneida, que es como, creo que es como una versión de la Odisea, pero con dioses romanos, básicamente. ¿No te has leído la Eneida? No, pero sé que está basado en literatura, o sea, sé que está basado en los griegos porque necesitaban un mito creacional, y el mito creacional fue la Eneida. No, los romanos, porque Eso, la Eneida es sobre la fundación del de imperio. Roma. Y es un Sí, encargo, en realidad, es un encargo político y hay todo un trasfondo en el que se exacto. usan figuras, figuras mitológicas para justificar, como para crearle un origen divino a la fundación de este imperio. Claro, y el origen divino, o sea, y Sara está en todo su derecho de corregirme, no importa, pero para mí, básicamente la Eneida tiene como esa misma seguidilla de, ve, tengo esta premisa de la Ilíada o la Odisea, la Odisea creo que es la del viaje, Claro. pues voy a hacerlo en la Eneida. A grandes rasgos son, entre comillas, muy grandes, la misma cosa. Entonces, como ve, la Eneida es un fanfic. Pero pues, línchenme, no me importa. Yo me paro en esta teoría. Sara tiene No, razón, mira, es una cosa muy importante para la literatura. Estoy consciente, pero es un fanfic. Fin. mira, no vamos a pelear por esto, Obvio no. pero Obvio no. eh, yo creo que si se usa un término tan amplio, cualquier libro emparentado con otro Sí. es un fanfic y que no hay Es que, literatura, que no hay libro por fuera de una tradición. Yo creo que en ese sentido es muy amplio como para llamar cualquier libro un fanfic y pero es que esa es que, la como cosa. estábamos diciendo al inicio, fanfic tiene un origen mucho más concreto que proviene de unos fans de un producto específico que se agrupan y que crean estas obras. Yo creo Por eso que dije que era es un cierto. anacronismo. Yo advertí que era un anacronismo, yo nunca dije que estoy, yo dije está mal, yo sé que está mal, pero no me Sí, importa. Pero yo sé que está mal, soy no, consciente de que está mal. yo creo que es cierto y que si lo usas como un término ultra amplio, cualquier cosa es un fanfic. Pero es que en Ya cierta sé, medida por sí, ejemplo, en la cierta Divina medida Comedia. sí, en cierta medida sí, porque a grandes rasgos, y esto recuerdo, y esto lo decía una profesora en una clase, tú todo el tiempo estás tomando de los referentes que lees y escuchas y ves, y tú tomas y tomas y tomas. Entonces, es imposible decir que tú no te estás basando en algo para hacer otra cosa. Obviamente ya es una forma muy amplia de describirlo. Y decir que todo Ujú. es un fanfic, pues sería muy pelle, pero al mismo tiempo tú no puedes negar que tú tienes referentes históricos y creativos de otras cosas. Es como negar que tú tienes un contexto cultural. A Lo ver, que decíamos al inicio es que cuando tú escribes un fanfic, pues tú te estás asumiendo a tus personajes en el contexto cultural que tú conoces y en el contexto de la serie que viste. Entonces, por ejemplo, los sí, fanfics de Teen Wolf están basados en la cultura gringa. Sí. la cultura gringa. Ten cuidado con Sí, usar ese término que es un poco despectivo. bueno, perdón, la cultura estadounidense. Entonces, tú estás basando en la cultura estadounidense de cierto pueblo de norte de Carolina del Norte, pero al mismo tiempo esta serie está tomando referentes de la mitología japonesa, de la procedencia de los hombres lobos, y ellos se basan de la mitología griega para la procedencia de los hombres lobo. Toman personas que se transforman en coyotes, que eso es de la cultura mexicana. Entonces es como si una sola serie tiene tantas procedencias culturales, inevitablemente los fanfics también las van a tener, pero los fanfics también están escritos por personas con un contexto. Entonces, si una persona de Colombia escribe un fanfic de una serie que se llama Teen Wolf, pues esta serie va a tener connotaciones culturales colombianas porque una persona no puede desprenderse completamente de su contexto, aunque conozca el contexto entre comillas estadounidense, pero no es un contexto que Y nosotros tenemos, entonces no lo entendemos. Tenemos el referente, sí, y tenemos más fanfics como referentes, pero mm, inevitablemente tu visión del mundo y los referentes que tienes y tu contexto cultural van a estar en la obra. No sí, completamente, pero yo están. creo que, Chama, yo creo que esta es una discusión más amplia y que no Es se muy conecta amplio. directamente con la Sí. definición de fanfic, porque yo creo que si un producto, digamos, está basado en una cultura específica, eso no lo hace un fanfic. Si está utilizando, No, digamos, el modelo como digamos, el Quijote. El Quijote usa el modelo de la caballería, ¿verdad? De la literatura caballeresca y toda una tradición.
Eso no Sí, es fanfic porque es una tradición. No está usando sí, un referente específico de otra obra. Un sí. fanfic puede ser la secuela que se le hizo al Quijote, que la hizo otro autor, porque el público quería más del Quijote y entonces otro autor dijo, ah, bueno, no hay Quijote, lo escribo yo. Y entonces ahí se creó como una tensión terrible porque Cervantes dijo, ¿qué? Me están robando la obra y escribió él su propia versión del Quijote. Bueno, esa es otra historia. Pero Pero sí, es cierto. a lo que quiero llegar es que el hecho de que tú hagas una historia basada en la cultura anglosajona no No lo tiene vuelven fanfic. conexión con el fanfic, pero sí la tiene el hecho de que Dante quiera usar al escritor de la Neida, ¿cómo se llama? A Virgilio en su obra y que quiera meter a Beatriz o que quiera meter a toda esta gente que él conoció. ¿Sabes? Me parece Tienes muy razón. distinto. Sí, o sea, Bueno, tienes razón, es como, pues en eso estamos de acuerdo en el asunto de que no todo es un fanfic porque tenga referentes culturales o ciertas referencias, en eso estamos completamente de uh-huh. acuerdo. Es cierto, o sea, yo no estoy tan loca ni soy tan fan de los fanfics como para decir que todo es un fanfic, no, pero sí me parece importante como este Sí, asunto de admitir que todo tiene un referente cultural y que inevitablemente todo va a tenerlo. Eso no lo vuelve un fanfic en lo absoluto, es como bizarro sí. decir que todo es un fanfic, y pues yo tampoco estoy tan loca, es en serio. Pero sí es importante reconocer que la originalidad es un concepto complejo Sí, es complejo. y no necesariamente, no sé si real, es que real suena ya muy contundente, pero yo siento que la originalidad es una aspiración muy grande y muy difícil de conseguir y que es muy rara. Es Sí, como pues, El Señor de los Anillos, que es una obra brutal y un libro que está basado creo que es la mitología nórdica o escandinava, una de las dos. no lo sé. Es una de las dos porque son elfos y son runas, ¿Sabes entonces qué? eso está por allá, escandinava para arriba. Como no se puede negar que todo tiene un contexto cultural, inclusive los Claro, fanfics. Y los fanfics sí. tienen su propia forma de existir Ujú. en todo, en internet. Sí, es impresionante. Entonces es como que es, y retomamos aquí, esto lo voy a conectar con el tema de las minorías que mencionamos. Creo que esa misma permisividad, es que no sé, pues esos mismos permisos culturales, ese mismo reconocimiento de que todos venimos de un contexto cultural y que ese contexto cultural como que nos permea, que no es como una conciencia no es algo que los autores digan, es que yo soy súper consciente de esto en los fanfics, pero es como que lo tienen presente, Ujú, especialmente si hablamos de las minorías, es que ellos saben que son minorías, ujú. porque en su vida diaria fuera de internet, o sea, tienen un montón de retos y un montón de complicaciones solo por pertenecer a una minoría. Entonces, Sí, yo creo que los fanfics lo que hacen, o el mundo de los fanfics lo que hacen es permitirle a estas personas que son parte de una minoría en el mundo real, entre comillas real, entendiéndolo como por fuera de internet, pues no habría el montón de bullying y problemas, estigmas que hay en internet. Es más un ujú, asunto de no me importa y como no me importa, pues no me voy a meter en eso. Poner a este personaje como autista y explicar cómo funciona el mundo para nosotros a través de este personaje o cómo vemos sí, nosotros estas cosas. Hay cierta, lo que dije, no aceptación, sino es como, no, es que tú puedes hacer lo que quieras y yo lo voy a disfrutar porque estás escribiendo para el fandom. Entonces es ujú. como así, bienvenido al fandom, no nos importa que seas de esta forma, aunque sea algo fundamental en tu identidad. Bienvenido. Ujú. Yo creo, yo creo que en Wow. todo este asunto de la inclusión de minorías y de problemas psicológicos, de diferencias sexuales, de diferencias de raza, de identidad, ¿sabes? En general, influye mucho el hecho de que el fanfic sea un espacio no pago. Fíjate que es la conclusión a la que he llegado, Sí, que aunque al inicio dije que me parecía confuso que una minoría acuda a un lugar que no tiene pago, que no es reconocido, que es estigmatizado, en realidad tiene mucho sentido porque en el mundo editorial poco van a vender una obra que incluya temas que no son tan reconocidos o que pertenecen como a ciertos, pues a minorías, ¿sabes? sí. Aunque no sé qué tanto desconozco este mundo, ¿sabes? Pero igualmente tiene sentido que una persona acuda al fanfic considerando que el éxito de su fanfic no es un éxito comercial. Eso me parece importante.
Sí, es que al fin y al cabo, y esto va a sonar muy pelle, pero es muy real, todo está mediado por la plata. O Sí. sea, el simple hecho de que AO3 exista fue porque un man dijo, quiero escribir fanfics, y voy a hacerlo de la forma en la Sí. que yo quiero, creó la página, claro, pero entonces un montón de personas empezaron a usarla, entonces necesitaba mantenimiento, pero entonces como obtenían mantenimiento y estaban rompiendo normas de derechos de autor. Claro, Ujú. los fandoms y los fans que tienen la posibilidad pagan para que AO3 siga funcionando con donaciones. Wow. Entonces eso ya vuelve AO3 una página para el público. Claro. Entonces eso ya es como que por eso el fenómeno de Wattpad y el fenómeno de AO3 son tan diferentes y no pueden mezclarse, no pueden, Ujú. porque AO3 en sus normas especifica, no puedes comercializar los fanfics porque nos tumban el sitio y no nos pueden tumbar el sitio. Entonces, ¿qué hacen los fans? Pues donan, Oh, ya wow. es brutal, es brutal. Entonces es Bueno, como eso, como claro, pues es que aquí todos estamos pagando una cantidad de plata, pues todos podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando cumplamos con las ujú. normas comunitarias, que es no puedo comercializar y está bien, porque estoy pagando para poder estar acá y que este sitio siga funcionando. Y el asunto, y es como que todos pueden estar ahí de la forma en la que quieran, inclusive las minorías. Entonces, como pues yo estoy pagando para usar esto y puedo usarlo de la forma en la que quiera y puedo publicar lo que quiera, porque yo estoy Ujú. pagando para que esto se siga manteniendo. Mientras que en Wattpad pues es diferente, porque es como la gran corporación, a fin de Sí. cuentas, que también ya está mediada por Grupo Planeta. Es que tú ya tienes que pagar para leer en Wattpad las historias Ah, sí, originales. eso sí lo conozco. O sea, el simple hecho de que tú ya tengas que pagar para leer historias ya lo vuelve un asunto muy comercial y ya Claro, anula el propósito del fandom y de los fanfics, que claro. sigue pasando, que sigue pasando, pero ya no es el propósito, mientras que en AO3 es al contrario, es como todos pagamos para poder seguir escribiendo fanfics y tener un espacio seguro en el que escribir fanfics. Entonces, sí, básicamente todo está medio por la plata, qué gonorrea. Sí, qué belle. Muchas gracias por escuchar el primer episodio de Hablemos de Internet. Si te gustó, recuerda recomendarlo con tus amigos y si tienes algún comentario, sugerencia o quieres proponer algún tema para los próximos episodios, puedes contactarnos en nuestra página web que encontrarás en la descripción de cada episodio y del podcast mismo. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar el primer episodio de Hablemos de Internet. Si te gustó, recuerda recomendarlo con tus amigos y si tienes algún comentario, sugerencia o quieres proponer algún tema para los próximos episodios, puedes contactarnos en nuestra página web que encontrarás en la descripción de cada episodio y del podcast mismo. Nos vemos.